De acuerdo, ya estamos en directo. Bien, buenas noches a todos. Que el Señor os bendiga grandemente. Así como estamos, vamos a dar un espacio de tiempo para todos los hermanos que se van conectando, para que vayan preparándose para escuchar la exposición de esta noche y poder disfrutar un día más de la palabra del Señor y de la enseñanza de ella. Amén. Bien, hace unas semanas puso en mi corazón el Señor el llamar al tío José María, un hombre que tuve el placer de conocerlo hace unos años. Yo estaba pastoreando una iglesia y él estuvo por aquí y tuve el gusto de poder escucharle y de poder compartir un culto con él. Y la verdad que fue de gran bendición. Y cuando lo llamé, el hermano pues tuvo la disposición y la amabilidad de poder compartir con nosotros y de desarrollar un tema que creo que va a ser de mucha, mucha bendición. Amén. Antes de comenzar, yo le voy a dejar plazo a usted, tío, para que usted se presente, nos diga unas palabras, luego presentamos todas las cosas y ya dejamos plaza al tiempo de la palabra. Bien, pues como bien dice el hermano, soy el hermano José María, soy un obrero de la zona de Extremadura. Actualmente estoy pastoreando en la iglesia de la Autopista y bueno, pues tuve el placer de que el hermano se acordara de mí para invitarme a esta exposición y precisamente pues aquí estamos hoy con el tema que Dios ha puesto en mi corazón. Es un tema que quiero compartirlo porque estoy estudiando actualmente ahora con la Iglesia de la Autopista el libro de los Hechos, ¿no? Y basta ser que estamos estudiando este libro, pues veo la maravilla, ¿verdad?, de la Iglesia en el principio. Y bueno, queremos compartir más que nada, pues para infundir un poquito de ánimo y de aliento a que busquemos las cositas del Señor. Y va a ser el tema que vamos a desarrollar hoy, la investidura, la llenura, el recibimiento del poder del Espíritu Santo, llámalo como quieras, porque viene a ser todo lo mismo, ¿vale? Así que este va a ser el tema que vamos a desarrollar y esperemos, ¿verdad?, que sea de bendición y que haga bien a todos los que escuchen. Gracias. Amén. Gloria al Señor. Pues bien, como bien ha dicho el hermano, antes de dar comienzo, hoy el programa lo vamos a desarrollar de la siguiente forma. Él va a exponer la enseñanza y al final de la enseñanza, todos aquellos que tengan preguntas o alguna duda respecto al tema que tratemos, que han escuchado ustedes que el tema de hoy es la investidura de lo alto o llenura del espíritu, como lo quieran llamar. Respecto a este tema, anoten las preguntas que tengan y al final de la exposición intentaremos, pues, juntamente con el hermano, responder a cada una de las preguntas que ustedes tengan. Así que vuelvo a repetirles, por favor, que compartan el vídeo, sigan compartiendo para que tenga máxima difusión y podamos disfrutar esta noche. Amén. Vamos a presentar todas las cosas como solemos hacer. Vamos a hacer una oración al Señor para que Dios tome el control de toda la enseñanza, el control de la vida de su siervo, que ya creemos por fe que lo hace. Amén. Y creyendo que la palabra pues va a seguir aportando a nuestra vida el conocimiento necesario a fin de que podamos seguir teniendo una madurez y un crecimiento como hijos suyos. ¿De acuerdo? Así como estamos, vamos a hacer esta oración al Señor y ya dejaremos rápidamente plaza a su siervo. Señor Jesucristo, queremos darte la gloria y la honra esta noche, agradecerte un día más, Dios mío, el poder estar delante de tu presencia. Queremos presentarte, Señor Jesucristo, este tiempo donde tu palabra va a ser expuesta. Padre, para que todo sea gobernado y dirigido por ti. Te ruego, Señor, por la vida de tu siervo. Sé por fe, Dios mío, de que tú tienes el control de todas las cosas, Padre, y tú has puesto en tu siervo la palabra que esta noche necesitamos. Por eso yo te ruego, Dios mío, de que tú lo bendigas grandemente. Igualmente, Señor, rogarte por los hermanos que hoy estamos escuchando esta maravillosa exposición. Padre, para que podamos aprender tu palabra y podamos guardarla en nuestra vida. Gracias, Señor, te damos por todas las cosas y es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Tío José María, por favor, con total libertad, exponga y cuando acabe usted su ponencia, empezaremos el tiempo de las preguntas. Dios te bendiga. De acuerdo, pues
Como bien hemos dicho, ¿verdad? Hace un ratito, el tema que vamos a tratar esta noche va a ser un tema que a mí me hace bien, pues por cuanto, ya te digo, lo estamos compartiendo en la iglesia, estamos estudiando este libro detenidamente y nos ha hecho bien ver el principio de la iglesia, cómo se movía con la destreza y con el poder del Espíritu Santo manifestándose, que fue lo que hizo posible que la iglesia creciese, ¿verdad? De esa forma tan poderosa y tan rápida. Alabado sea el nombre del Señor. Los textos que vamos a tomar para poder usarlo como plataforma está en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11. Está en el libro de San Lucas, capítulo 24, del verso 47 al 49, y Hechos, capítulo 1, verso 8, que es la continuación de lo que Lucas escribió en el libro de Lucas, precisamente. Así que leemos, ¿verdad? Y dice el texto de Mateo: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Si vamos al libro de Lucas, en el capítulo 24 del verso 47 en adelante, pues leemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor dice que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros me seréis testigos de todas estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero recibiréis vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de el poder de lo alto. En el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos, pues nos viene a decir lo mismo, ¿verdad? Cuando el Señor le dice: pero vosotros recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Es el tema a tratar, es la investidura de poder, que es lo que el Señor le dijo a los discípulos, ¿verdad? Porque a pesar de que los discípulos habían estado con el Señor durante 3 años y habían visto las maravillas, habían visto las enseñanzas del Señor y recibieron, ¿verdad?, por una acumulación de enseñanzas tanto teóricas como prácticas, que cualquiera diría pues que estaban aptos para poder empezar la gran tarea que tenía por delante, gloria al Señor. Pero el Señor Jesús le dice: esperaos en Jerusalén y no vayáis a ninguna parte hasta que no venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y cuando venga, entonces me seréis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Como todos sabemos, ¿verdad?, los que estudiamos la Biblia, allí estuvieron los discípulos juntamente con todos los creyentes que permanecieron en aquel tiempo, que eran como 120, y estaban allí en el aposento alto, y el verso 14 del capítulo 1 dice: y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con su hermano. Entonces vemos que ellos fueron obedientes, estaban allí esperando, estaban allí, queridos hermanos, de alguna forma pues atemorizados, porque todos sabemos que cuando ellos consideran que su líder, Jesús, se ha muerto, se derrumban. La cosa es que muchos de los seguidores se desperdigan y se marchan. Ellos estaban atemorizados, acobardados por las represalias de los judíos, pero lo que sí podemos observar es que en el día de Pentecostés, ese día donde nace la iglesia, en este día fueron investidos, fueron llenos del poder del Espíritu Santo,
y aquello fue algo extraordinario, de personas amedrentadas y acobardadas se volvieron, hermanos, ¿verdad?, personas valientes en el espíritu y desempeñaron una tarea gloriosa que fue como es la predicación de la palabra, con señales, con prodigios, con milagros, con maravillas, y fue, querido hermano, la investidura lo que produjo en ello esta capacitación, que no es otra cosa, ¿verdad?, que capacitar a la Iglesia para desempeñar la gran tarea, gloria al Señor, que ellos tuvieron por delante. Gloria al Señor. Todos sabemos que estando en el aposento alto, ellos recibieron la investidura de poder y empezaron, ¿verdad? Dice la Biblia que vinieron unas lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos, dice que empezaron a hablar en otras lenguas. Amén. Y cuando habla aquí, ¿verdad?, de otras lenguas, no se refieren a las lenguas angelicales a las cuales nosotros somos muy adictos a ellas, sino que eran lenguas en otros idiomas. Amén. Fue el gran mensaje que hizo que todas las personas que habían en Jerusalén, que como todos ustedes saben, eran las fiestas, ¿verdad? Y el día de estas fiestas pues, bajaban miles y miles y miles de personas de todas las partes, bajaban a Jerusalén porque era el compromiso que tenían como judíos de acudir a estas fiestas tan solemnes que representan para ellos. Amén. Y como bien podemos observar en el libro de los Hechos, en el que nos dice de que había de toda clase de personas, había partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, de Cirene, había romanos residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, había, hermanos, como 16 o 17 pueblos diferentes, con lenguas diferentes, y estas lenguas que se asentaron como de fuego en las cabezas de ellos, empezaron a hablar de las maravillas de Dios en los propios idiomas de ellos, que los escandalizan porque ellos conocían, además lo dice en el capítulo 2, verso 7, de que se sorprende porque siendo mayormente la mayoría de ellos galileos, y como ustedes saben, la parte de Galilea no era la parte más culta de Israel, ni mucho menos, al revés, eran gente más bien, gente muy sencilla, gente muy humilde, que se dedicaban, ¿verdad?, pues lo que era la agricultura y a la pesca, y eran gente donde la cultura brillaba por su ausencia, pero estas personas que estaban escuchando este mensaje se quedaron atónitos, perplejos, porque cada uno en su propio idioma y dialectos escuchaban hablar las maravillas de Dios, hermano, en bocas de ellos. Amén. Fue algo extraordinario donde fue ocasionado por la llenura del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo descendió de una forma poderosa y gloriosa. Amén. Hago este preludio, ¿verdad?, de manifestaciones para que veamos, hermano, que fue algo extraordinario lo que ocurrió en aquel momento, en aquel día de Pentecostés, donde fue algo precioso y glorioso, donde en el mensaje de el hermano Pedro se convirtieron como 3.000 almas, hermanos, 3.000 almas, parece algo sencillo, ¿verdad? Pero era insólito, y más en aquel tiempo, en el nacimiento de la iglesia, donde allí 3.000 almas recibieron al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y si así podemos ver algunos de los textos, como el capítulo 3 de los Hechos, donde la curación del templo de la Hermosa, el cojo de nacimiento, lo que aquello ocasionó un alboroto grande en el pueblo, ¿verdad? Y vinieron los sacerdotes y la guardia del templo, y vinieron los saduceos y le echaron a la cárcel porque estaban, hermanos, de alguna forma, estaban
ocasionando algo en el pueblo que no era normal. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que era un espectáculo de Dios lo que estaba ocurriendo en este tiempo, en el día de Pentecostés. Amén. Le preguntaron a Pedro que en nombre de quién hacía aquello y por qué lo hacía. Y Pedro me llama la atención porque dice el verso 8 del capítulo 4, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo en nombre de quién hacía aquellas maravillas y en quién seguiría haciéndolas. Alabado sea el nombre del Señor. Estaban llenos del Espíritu Santo y esta llenura hacía de que ocurrieran maravillas, hermanos, donde eran sanados los enfermos, donde hablaban en idiomas que desconocían. En el capítulo 4, verso 31, dice que estando un grupo de hermanos y hermanas allí orando, dice que la casa tembló, y vuelve a reiterar y dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es que en la iglesia había un despliegue de poder que era impresionante, y todo esto era porque habían recibido esta llenura, esta investidura, este recibimiento de poder que el Espíritu Santo derramó sobre ellos. Bendecido sea el nombre del Señor. Podemos observar a lo largo de toda la era apostólica que estas manifestaciones de poder fue algo tremendo, y creo que fue un trato de Dios muy especial con la iglesia por tratarse, ¿verdad?, de el comienzo. Y el comienzo de la iglesia tenía que ser de una forma, hermano, pues como ocurrió, poderosa, tremenda, con poder, con gloria, con señales, con milagros, con maravillas, que conmovía, ¿verdad? Conmovía, hermano, las ciudades y los pueblos donde la iglesia se presenta. Tenemos que resaltar que la iglesia de aquel tiempo recibió el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura al mismo tiempo. Y hago este énfasis porque se puede recibir al Espíritu Santo y ser sellado con el Espíritu Santo. Amén. Y no recibir la llenura ni el recibimiento de poder que recibió la iglesia, ¿vale? Pero tengo que decir que la iglesia de aquel tiempo recibió no solamente el bautismo en el Espíritu Santo, sino que también recibió la llenura del Espíritu Santo, ¿vale? Porque a Dios le pareció pues, que era necesario para el comienzo de la iglesia, y Dios así le pareció que así fuese. Pero después observamos, hermanos, que esto no siempre ha sido así, ni sigue siendo así, ¿vale? Porque podemos ver en el libro de Efesios, en el capítulo 1 y versículo 13, donde la palabra del Señor nos enseña cómo se recibe el Espíritu Santo. Efesios 1:13, en el que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que una cosa es ser bautizado en el Espíritu Santo, y esto ocurre cuando una persona escucha el evangelio, la palabra de Dios, y la recibe, la cree en su corazón, y automáticamente, si eso es cierto y es real, ¿verdad?, que solamente Dios lo conoce, pues automáticamente esa persona viene a ser sellada con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo en Efesios, en el 2:22, dice que en él sois vosotros edificados para ser morada del Espíritu Santo. Y cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de salvación, automáticamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Así lo decía en Primera de Corintios, en el 3:16, en el que decía, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que decir que este bautismo es
una vez y para siempre. El bautismo en el Espíritu Santo es una vez y para siempre. Amén. Y este bautismo del Espíritu Santo es algo que hace Dios. Dice la Biblia que Juan decía, y él os bautizará en el Espíritu Santo. El libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 4, dice que recibiríamos la promesa del Padre, que seríamos bautizados por el Espíritu Santo. O sea, esto es un bautismo que lo hace Dios, el sellarnos como templo, como morada, como casa del Espíritu Santo. Este bautismo lo realiza Dios y únicamente Dios, y es de una vez y para siempre. Amén. Reitero esto porque en el bautismo de la llenura del Espíritu Santo no es igual. La llenura del Espíritu Santo es algo, ¿verdad?, que tenemos que estar continuamente, hermano, ocasionándola, buscándola, porque si no, ya lo iremos viendo más adelante, ¿vale? Pero este bautismo, el bautismo de morada, es una vez y para siempre y es realizado por Dios y exclusivamente por Dios. En el 1.13 de Efesios que hemos leído, este es un bautismo que es para todo aquel que cree en la palabra de Jesucristo. Para todo aquel que cree en la palabra y la recibe en su corazón con fe, automáticamente todo el que crea es bautizado en el Espíritu Santo. Y viene a ser templo, morada de este Espíritu. Amén. Pero la llenura no la recibe todo el mundo. No me imagino yo a los de Corintios, la primera carta en el capítulo 3, donde había pleito, contienda, disensiones, celos, herejías y había de todo. No me imagino, ¿verdad?, a esta iglesia, precisamente, hermano, a este grupo de personas, pues llenos del Espíritu Santo. ¿Eh? Porque la llenura del Espíritu Santo tiene consecuencias, tiene efectos, gloria al Señor. Y los efectos que produce una persona llena del Espíritu Santo es todo lo contrario de lo que estos carnales que llama Pablo, lo llama niños, lo llama carnales, eran cristianos, porque Pablo los llama hermanos, y si eran hermanos es porque eran cristianos, amén, y habían recibido la palabra del Evangelio y habían creído, pero eran niños, eran inmaduros, no habían crecido, por lo cual no tenían, ¿verdad?, ni la llenura ni estaban capacitados para tenerla. Pero un cristiano puede tener el Espíritu Santo y no estar lleno, que es lo que estamos hablando. Amén. Yo quisiera ver algunos detalles en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en el verso 6, vemos como el apóstol Pablo, si tenéis la Biblia, ¿verdad?, lo veis conmigo, capítulo 9 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos, vemos en el verso 6 de que el apóstol Pablo dice que temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él respondió y le dijo: levántate y entra en la ciudad y te se dirá lo que debes de hacer. Aquí Pablo se rinde al Señor, se doblega. ¿Qué quieres que haga? ¿Quién eres? Le dices: levántate, vete a la calle derecha, obedece. Dice, y los hombres iban con Saulo, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. O sea, que Pablo estuvo 3 días allí en Damasco, lo metieron allí, estuvo 3 días sin comer ni beber, eso se llama ayunar. Dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y
Y le dijo el Señor, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca allí en casa de Judas a uno que se llama Saulo, que es de Tarso, porque él está aquí orando. O sea, Pablo, Señor dice, ¿qué quieres que haga? Obedezco lo que me dices, estás 3 días sin comer, estás 3 días orando, o sea, eso para mí, hermano, es un cristiano, ha recibido al Espíritu Santo, lógicamente, de hecho que cuando Ananías se va a dirigir a Saulo, le llama hermano Saulo, o sea, que era un cristiano, amén, era un hombre que había tenido un impacto con el Señor tremendo, le obedece rotundamente a todo lo que el Señor le dice, está 3 días en ayuno sin comer y sin beber, está orando y Ananías le llama hermano. Pero me llama la atención el verso 17, porque el verso 17 de este mismo libro dice, y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y automáticamente, cuando este hombre ora por Saulo, se le caen unas escamas de los ojos y Saulo empieza a ver, es bautizado inmediatamente y se pone a predicar la palabra como un loco en todas partes. Entonces, en este personaje puedo ver que fue un hombre que tuvo un impacto con el Señor, que obedeció a Dios, que se fue a la calle derecha, llevaba 3 días sin comer, en ayuno, 3 días orando, había recibido una visión, porque vieron una visión a Ananías que venía a orar por él. Lógicamente, este hombre había recibido al Espíritu Santo, era cristiano, y Ananías no tarda ni se demora en llamarlo hermano, porque así lo era. Sin embargo, hasta que Ananías no ora por él, podemos ver, querido hermano, que este hombre, Saulo, no fue lleno del Espíritu Santo. Por lo cual, es lo que estaba diciendo hace un momento, que el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos todo aquel que lo creemos cuando oímos la palabra, pero no la llenura. La llenura es algo que está a disposición del creyente, pero esta llenura o este bautismo, el hombre tiene su participación. Gloria al Señor. Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, donde vamos a ver algunos ejemplos más. Amén. Aquí, en estos 2 ejemplos que hemos visto, Pablo era cristiano, tenía el Espíritu Santo, pero no era lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Pero ser lleno del Espíritu Santo es una necesidad, ¿verdad? Una necesidad que hoy tenemos las iglesias, más en el mundo en el que hoy nos ha tocado vivir. Nos ha tocado vivir, hermano, en un mundo donde se están perdiendo todo lo bueno, todos los valores, todas las cosas buenas se están perdiendo, el mundo se está deteriorando, la maldad está llegando a los confines de la tierra y creo que ha llegado hasta el cielo la maldad del hombre en este tiempo. Por eso necesitamos, ¿verdad?, una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia para poder hacer una tarea eficaz, para poder, hermano, emprender la gran tarea que tenemos de predicarle a este mundo. Y este mundo necesita un evangelio de poder, un evangelio poderoso, un evangelio, querido hermano, donde impacte, donde llegue a la gente a quedarla atónitas, perplejas, que vean el poder de Dios. Nosotros no necesitamos el poder de Dios para creer, porque ya hemos creído, pero el mundo incrédulo sí, y así lo vio Dios en el principio de la iglesia, por eso tuvo que hacer ese abanico, ese despliegue de poder para que el mundo, ¿verdad?, que es incrédulo, el mundo que no ve las cosas del Señor, puedan verlo a través de las obras que Él hace. Bendecido sea el nombre del Señor. La llenura del Espíritu Santo es una capacitación que recibimos, por eso ser lleno del Espíritu Santo es como si estuviésemos controlados, fuésemos guiados, fuésemos potenciados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Como bien decía, el bautismo en el Espíritu
es algo que le concierne a Dios, lo hace Dios y de una vez para siempre. Pero me gustaría que se acercaran conmigo al libro de los Efesios, en el capítulo 5, donde Pablo tiene que decirnos algo aquí al respecto. Gálatas 5:18, donde nos dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ser lleno del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí el apóstol Pablo nos impone, ya que este verbo es conjugado de un modo imperativo. Este verbo es conjugado en un modo imperativo y por eso dice sed lleno. Es como una imposición. No es algo que el cristiano pueda desear o no pueda desear. Es como cuando el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:15, dijo sed santo. Es un verbo imperativo también. Es algo que la iglesia de este tiempo, queridos hermanos, tenemos que buscar, tenemos que desear, nos tenemos que esforzar para poder recibir tanto el bautismo del Espíritu Santo como para vivir una vida santa. Alabado sea el nombre del Señor. Es una imposición que se nos hace como cristianos, como hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Es una imposición, hermano. Es una imposición a la iglesia para que podamos hacer un trabajo eficaz. Alabado sea el nombre del Señor. Quizá nos preguntemos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Yo creo que habrá personas que se lo pregunten. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? El apóstol Pablo nos lo responde a continuación del verso 18 del capítulo 5 que hemos leído. Lo leemos entero y dice: no os embriagáis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos, Pablo, del Espíritu Santo? Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, querido hermano, de alguna manera nos revela de que para poder ser llenos del Espíritu Santo, está diciendo que tenemos que tener una vida dedicada a darle la gloria al Señor, cantando, alabando, orando, glorificando, dando gracias a Dios por todas las cosas. El apóstol Pablo, querido hermano, en Colosenses, en el capítulo 1 y verso 1 y 2, el apóstol Pablo sigue hablando, el capítulo 1, verso 9 y 12, el apóstol Pablo nos sigue hablando diciendo: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y longanimidad. El apóstol Pablo, querido hermano, no solamente nos lo impone, sino que nos enseña cómo poder hacerlo. En este mismo libro, en el capítulo 3 y versículo 16, el apóstol Pablo sigue diciendo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Resumidas cuentas, queridos hermanos, lo que yo puedo entender del apóstol Pablo,
que lo que nos quiere decir que para poder ser llenos del Espíritu Santo necesitamos tener una vida dedicada, consagrada a Él, viviendo para Él en todo lo que hagamos, hermano. En todo lo que hagamos tenemos que estar dándole la gloria para el Señor, siempre teniendo nuestra mente llena del Señor, cantando coritos, dándole gloria, conversando con los hermanos con la palabra del Señor, estudiando la palabra. Dice, abunde abundantemente la palabra en vuestros corazones. Necesitamos, querido hermano, estudiar la palabra del Señor para que sea la palabra como una lámpara. Como decía el salmista David, lámpara es a mis pies tu palabra. Necesitamos que sea la palabra de Dios la que nos ilumine, la que nos enseñe cómo conducirnos en la voluntad del Señor, porque es la palabra quien nos enseña cuál es la voluntad del Señor. Eso decía, ¿verdad?, el apóstol San Pablo, en Romanos 12:2, en el que dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio del conocimiento para comprobar cuál es la voluntad del Señor. Jesús llegó a decir en Juan 5:39, escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y si queremos agradar a Dios, querido hermano, tenemos que conocerlo. Y para poder conocerlo, no hay mejor manera que conocerlo por medio de su palabra. La palabra no solamente nos informa de quién es Él, sino que la palabra tiene poder. La palabra es santificadora. La palabra santifica nuestro ser. En Juan 17:17 tiene que decir Juan, Padre, santifícalo en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, queridos hermanos, es que en todo lo que hagamos, hay un texto que me llama la atención, en 1 Corintios, en el 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacerlo todo para la gloria del Señor. Hermano, en lo que comemos, en lo que bebemos, en cómo vestimos, en cómo hablamos, en cómo nos conducimos en la vida, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Nuestra mente tiene que estar repleta, hermanos, de la palabra del Señor, donde tiene que acompañarnos una vida de consagración, donde nuestra boca no es otra cosa que una fuente de alabanzas, de adoración, de himno, de cánticos con acción de gracia, dándole gloria al Señor. Esta es la manera en que el apóstol Pablo nos enseña cómo poder ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Nuestra forma de comer, nuestra forma de beber, nuestra forma de vestir, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, todo, dice el apóstol Pablo en Colosenses en el 3:23, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón y como para el Señor. Y cuando esto ocurre, cuando somos capaces, querido hermano, de llegar a tener una vida dedicada y consagrada, no se trata de ir al culto, y no se trata de darle las obras que nos sobra del día al Señor. No, no se trata ese rato que me sobra después que he hecho toda mi tarea, he hecho todo lo que a mí me importa y el rato que me sobra en los 10, los 15 minutos, los llamo el tiempo de oración. Y hay algo que a mí la palabra del Señor me enseña, que a Dios si tenemos que darle algo, tenemos que darle lo mejor, ¿vale? Dios no es un Dios de sobras. Dios, lo sabéis como yo, Dios es un Dios de primicia. Le pedía a Israel lo primero de todo, de su ganado, de su sembrado, de los cereales, de todo, le pedía siempre las primicias. Las primicias tenían que ser para Dios, porque Dios no es un Dios de sobra, no es un Dios, querido hermano, que le podemos dar lo que a nosotros nos parezca bien. A Dios tenemos que darle la primicia. Y toda nuestra vida tiene que ser una primicia para Dios. Cuando nos levantamos de nuestra cama, lo primero que tenemos que hacer es darle la primicia para Dios. Y toda nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestras tareas, en la convivencia con nuestra esposa, con nuestros hijos, todo tenemos que hacerlo
de corazón como agradando a Dios, porque esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Alabado sea su nombre. Es algo, querido hermano, que en este tiempo, ¿verdad? Yo estoy inculcando a la iglesia y estamos hablando, ¿verdad? Pues de esto, de vivir una vida rendida, una vida doblegada a la voluntad del Señor, siendo nuestra vida ese recipiente donde Dios va a derramar de su poder para poder vivir una vida, hermano, con éxito cristiano, gloria al Señor. No éxito de fama, sino vivir por encima de las pasiones de la carne, vivir por encima de las debilidades humanas, vivir, hermano, con gloria, con esplendor, para poder realizar la tarea que Dios ha encomendado a esta su iglesia, que no es cualquier cosa, es la extensión del reino de Dios a todo este mundo, y para eso no podemos hacerlo de cualquier manera. Por esto el apóstol Pablo en Gálatas, en el 5:16, nos tiene que de nuevo imponer. Esto tampoco es opcional, esto también es una imposición. Y dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es la forma que hemos terminado de hablar, es vivir directamente, ¿verdad?, en su voluntad, conectado continuamente, aún haciendo nuestras tareas, aún haciendo nuestros trabajos, aún haciendo nuestras responsabilidades, y andamos, ¿verdad?, en el Espíritu, meditando en Él, alabándole a Él y obrando, ¿verdad?, como es digno, gloria a Dios, como es digno de la vocación a la que hemos sido llamados. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es un imperativo. Esto es algo que tenemos que hacer porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Si andamos en el Espíritu fluirá en nosotros y seremos llenos del Espíritu Santo. Fluirán los dones, fluirá el poder de Dios se va a desatar y será glorificado y las iglesias crecerán y las almas se convertirán. Me llama la atención en el libro de los Hechos, en el 2:47, dice, ¿verdad?, que como la iglesia vivía en el Espíritu, hermano, y era tanto el despliegue de poder y de maravillas que ocurría, que dice que cada día, Dios añadía a la iglesia las almas que tenían que ser salvas. En el 2:47 de los Hechos, ya ni tenían que ir a buscarla, ya venían, hermano, la gente en busca de la iglesia, porque lo que la iglesia necesita es vivir en ese estado de llenura para que podamos, hermano, atraer al mundo incrédulo a los pies de Jesucristo. Amén. Una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, era una iglesia que perseveraba en la comunión de los unos con los otros, era una iglesia que perseveraba en el compartimiento del pan y era una iglesia que perseveraba en las oraciones. Esto nos enseña en el 2:42 del libro de los Hechos. Esta era la clave, gloria a Dios. Notar el texto que dice perseveraban en la doctrina, en la comunión de los unos con los otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. Amén. Y lo que los mantuvo, hermano, en una iglesia fluyente es que perseveraban. Perseveraban es que continuaron, que no pararon, que se esforzaban, gloria al Señor, que no era algo intermitente, que no era un día sí y otro día no, que no era una racha buena y una racha mala. Ellos perseveraban, tenían continuidad. Alabado sea el nombre del Señor. Porque si no perseveramos, hermanos, en estos pilares, no mantendremos la llenura del Espíritu Santo. Decía hace un rato que el bautismo en el Espíritu es una vez y para siempre. Pero en la llenura del Espíritu Santo, no. La llenura del Espíritu Santo, querido hermano, hay que mantenerla. Por eso la iglesia primitiva, hermano, dice que perseveraban
y lo he reiterado en varias ocasiones, perseveraba en la doctrina, perseveraba en el compartimiento del pan, perseveraba en la comunión de los unos con los otros y perseveraban en la oración. Era la forma de mantener la llenura, porque el bautismo de llenura, el apóstol Pablo nos lo pone muy claramente, ¿verdad? La alegoría que usa es la de un borracho para ser lleno. Dice ser lleno del Espíritu Santo y no os emborrachéis como los carnales que traen disolución. Pero para poner el ejemplo de ser lleno del Espíritu Santo, pone el ejemplo precisamente de un borracho. Y para que un borracho se pueda mantener borracho, tiene que seguir bebiendo. Un borracho deja de beber y se le quita la borrachera. El apóstol Pablo nos estaba diciendo en pocas palabras, querido hermano, que tenemos que mantener, una vez que somos llenos del Espíritu Santo, mantener, porque habrá habido ocasiones que hemos vivido más llenos del Señor, que hemos vivido llenos del Espíritu Santo. ¿Quién no ha tenido una época buena donde hemos dedicado el tiempo a orar, a ayunar, a estudiar, a hacer vigilia y a estar días enteros enterrado, ayunando, llorando, buscando a Dios? Claro que has sido lleno del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Mire, el ser lleno en griego es pleró, y pleró significa volver a llenar, volver a llenar. La analogía que nos presenta aquí el apóstol San Pablo es la de un borracho precisamente, y es por eso, porque un borracho necesita seguir llenándose para mantener su borrachera, y valga la expresión. Amén. De la misma manera nosotros, queridos hermanos, tenemos que mantenernos, amén, tenemos que mantenernos, hacer de nosotros no una forma de vida, la única forma de vida que hay para ser lleno es estar continuamente buscando la presencia del Señor. ¿Qué me dice, hermano? ¿Que no hay que trabajar? Sí, que hay que trabajar, porque tenemos responsabilidades y hay, hermanos, que cumplir con las responsabilidades, gloria al Señor. Pero como dice el apóstol San Pablo, me pasa a mí que es 2 de Corintios, en el 3:12, en el que dice trabajar, pero hacerlo sosegadamente, sosegadamente. Tenemos que trabajar, hermano, sabiendo que nuestra herencia no está aquí, nuestra herencia está en el cielo y que tenemos que hacerlo de una forma sosegada, que Dios supla nuestras necesidades, pero nuestra verdadera inversión la tenemos que hacer en el reino de Dios. Nuestra verdadera inversión, hermano, es dedicar nuestra fuerza, nuestras energías, es dedicarla para el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que hacer, hermano, de nosotros la única forma de vida que hay para poder mantenernos en ese estatus de poder, de gloria, de unción, de capacitación del Espíritu Santo para poder ser una iglesia poderosa, una iglesia, hermano, de éxito. La iglesia no puede pasar desapercibida en este mundo. La iglesia tiene que ser el punto discordante, tiene que ser la nota, hermano, tiene que marcar la nota en medio de este mundo. El apóstol San Pedro tenía que decir, porque como cosa extraña nos mira la gente del mundo, porque no corremos en el mismo desenfreno que ellos. Como cosa rara, la iglesia tiene que ser algo raro, algo extraño, algo diferente, porque si no somos algo diferente al mundo es porque nos hemos acoplado a él, es porque nos hemos adaptado a la manera de vivir, hermano, del mundo, gloria a Dios. Pero la iglesia tiene que ser como algo raro, algo extraño, algo diferente, sencillamente porque llevamos diferentes direcciones. La iglesia va camino al cielo y por desgracia el mundo, si no se arrepiente, va camino al infierno. Por eso el apóstol Pablo tiene que decirnos, ¿verdad? Ser llenos, procurar ser llenos, no vaciaros, volver a llenar, pleró,
imploró: volver a llenaros, volver a llenaros, volver a llenaros, porque esto no vale de una buena etapa, esto no vale de 4 días buenos, hermano. Esto depende de que tenemos que dedicar toda una vida a esto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues como lo hacía la Iglesia, perseverando en la doctrina. Quiere decir que tenemos que estar perseverando cada día en estudiar la Biblia, en meditar la palabra, en conocer la profundidad de Dios, pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, porque es Él quien nos ilumina, es Él quien nos capacita, es Él. Por nosotros mismos no seríamos capaces, hermano, de entender la palabra, pero tenemos que estar constantemente perseverando en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la palabra que Dios nos ha dejado, perseverando en la comunión de los unos con los otros, perseverando en el partimiento del pan, que aquello lo hacían ellos como una cena que compartían y cenaban y se disfrutaban, y al mismo tiempo celebraban lo que era la Santa Cena, era el pacto del Señor, que lo tergiversaron y lo convirtieron los corintios en algo incorrecto que no era, y perseveraban, hermano, continuamente en la oración. Alabado sea el nombre del Señor. Hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantándole alabanzas a nuestro Dios desde nuestro corazón, dándole gracias por todas las cosas, porque aun todas las cosas que a veces nos parecen a nosotros que no son tan buenas, Dios las utiliza para nuestro propio bien. Es de la manera que yo puedo entender Romanos capítulo 8, versículo 28, en el que dice: porque sabemos que a los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito, a esto todas las cosas que le pasan le ayudan para bien. Y tenemos que entenderlo así, hermano. Dios de lo malo saca la parte buena para nosotros, pero en todo tiempo tenemos que estar dándole la gloria para el Señor. Amén. Tenemos que estar dándole la gloria para el Señor. Y esto necesitamos, pues, invertir una vida dedicándola al esfuerzo, hermano, a la consagración, a la dedicación, porque si no es así, hermano, si no es así, volveremos a vaciarnos. Si no es así, no solamente vamos a vaciarnos, sino que vamos a contristar al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo no sea, hermano, quien gobierne nuestra vida, quien dirija nuestra vida, vamos a ser gobernados por nuestra propia carne. Y tiene que decir el apóstol Pablo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Quizá haya personas que nos estén escuchando en el que diga: ¿y cómo contristo yo al Espíritu Santo? El apóstol Pablo nos lo responde en el verso 31 del capítulo 4 de Efesios. Dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maleficencia y toda malicia. Amén. Antes se benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Pero esto, hermano, lo podemos conseguir cuando somos llenos del Espíritu Santo. En la carne no somos capaces, sencillamente porque dice la Biblia en Romanos 8:7 que la carne ni quiere ni puede agradar a Dios. Y el verso 8 dice: y el que anda en la carne, que lo sepa claramente, no puede agradar a Dios. La manera de poder conseguirlo es vivir, hermano, una vida llena del Señor, dedicando nuestra vida, nuestro tiempo, todo nuestro tiempo posible, hermano. Tenemos que invertirlo en buscar a Dios, en adorar a Dios, en darle la gloria al Señor, dedicando todo nuestro tiempo y toda nuestra fuerza para la gloria de su santo nombre. Amén. Gloria al Señor. Quiero terminar diciendo, ¿verdad?, que a la Iglesia del Señor en este tiempo nos toca una tarea importantísima, hermano, por desarrollar. Y tengo que decir que con nuestra fuerza, con nuestra liturgia, con nuestra ceremonia, con nuestros 4 cultos y con los ratitos que le damos al Señor, no haremos nunca un trabajo bien hecho. Necesitamos sumergirnos en la presencia del Señor. Necesitamos invertir nuestro tiempo en Dios y hacer de nuestra vida un altar encendido 24 horas al día, dándole gloria y honra a nuestro Dios y Salvador. Sed lleno
de forma imperativa, decía el apóstol Pablo, y andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. No quiero cansaros por más tiempo, creo que el gruesor del tema está desarrollado, amén. La investidura del principio, Dios tuvo que hacerlo de esa manera, después el Espíritu Santo se recibía sin la llenura y después la Biblia nos enseña cómo llenarnos y también cómo no vaciarnos. Amén. Este es el grueso del tema. Espero haber sido explícito Amén. y claro, ¿vale? Y ahora ya pues entráis vosotros y si queréis hacer alguna pregunta, si podemos la respondemos y si no, pues pediremos a alguien que nos lo pueda responder. De acuerdo. Jero, si hay alguna pregunta de los hermanos, ya pueden ir pasando. Si hay alguna pregunta, Eleazar, David, ir comunicando las preguntas para ir transmitiéndoselas a nuestro hermano José María. Gloria a Dios. Bien, tío. Vamos a tomar unos minutos en este tiempo de preguntas y vamos a disfrutar. Para que los hermanos que nos escuchan le siga quedando bastante claro, yo creo que la exposición que ha traído el hermano, pues creo que es bastante clara. Es la diferencia de ser bautizado en el Espíritu, que es una obra que hace Dios y para siempre, como bien ha dicho, y lo que es la llenura del Espíritu. ¿De acuerdo? Ahora bien, para ser manifiesta, tío, la llenura del Espíritu, ¿vale? ¿Es necesaria alguna señal inicial visible para la manifestación de la llenura del Espíritu? Podemos ver que cuando la Iglesia ha sido llena del Espíritu Santo, han ocurrido cosas extraordinarias, ¿vale? Sin embargo, el bautismo en el Espíritu, o sea, el bautismo como morada, no hay ninguna manifestación exterior que lo justifique o que lo apruebe. Una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo y está a tu lado y no te has enterado de que ha sido bautizada en el Espíritu, porque es algo que Dios lo hace y ¡pum! Pero hemos visto que en las manifestaciones el bautismo en el Espíritu Santo dice que se pusieron a hablar en idiomas que ni siquiera conocían y hablaron entre 16 o 17 idiomas, me parece a mí, que hablaron de una forma gloriosa en las cuales lo entendieron cada uno en su idioma. Si has notado, en el capítulo 4, verso 31, dice que estando orando, dice que la casa tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos que hay manifestaciones del Espíritu cuando es la llenura, de que son manifestaciones que se exteriorizan, que se ven, ¿vale? Sin embargo, en el bautismo del Espíritu como morada, pues no hay ninguna manifestación que exteriorice ese bautismo, pero en la llenura sí. De acuerdo. Entonces, tío, por decirlo así, en el momento, para que la gente que nos va escuchando también, en el momento de la resurrección de Jesucristo, cuando se presenta ante los apóstoles y sopla sobre ellos el Espíritu Santo, en ese momento reciben el bautismo en el Espíritu y son bautizados dentro del cuerpo de Cristo. En ese momento ya son iglesia. Y después, Sí. Encontraríamos lo que es el evento del Pentecostés, ¿no? Que ese sería el bautismo en el Espíritu. Ese sería el bautismo del Espíritu en poder. De acuerdo. Entonces, totalmente son dos eventos distintos. Son eventos distintos, totalmente, son eventos distintos. Y se demostró, pues, porque cuando los apóstoles habían recibido en Juan 20, me parece a mí, 22, 20 o algo así, que es cuando dice, y sopló en ellos en el 22, 20 de Juan, y recibí el Espíritu, y recibieron el Espíritu, ¿vale? Sin embargo, los apóstoles estaban atemorizados igual que el resto del pueblo. Estaban atemorizados.
has notado que en el 4:31 dice que cuando estaban orando fueron llenos del Espíritu Santo, la casa tembló, dice, y se pusieron a predicar de una forma que no lo habían hecho nunca, de estar atemorizados, que estaban atemorizados y arrinconados. La iglesia sale a la calle y predicaban con denuedo. La palabra denuedo es con valentía, con soltura, que no se atemorizaban. Sin embargo, días antes estaban atemorizados, escondidos en la casa porque daban miedo de los judíos. O sea que la manifestación del Espíritu Santo en el bautismo de poder sí que manifiesta de una forma visible, pues eso, el poder del Espíritu, cómo se mueve el Espíritu Santo en ellos, que fueron poderosos en aquel momento. De acuerdo. Seguimos, tío. Otra pregunta más. ¿Este tipo de bautismo es para un grupo selectivo o para todo aquel que cree? Entre otras cosas, tengo que decir que el ejemplo que os he puesto, ¿no? En la persona que no madura, la persona porque hemos visto la forma de ser lleno del Espíritu Santo, según nos ha enseñado el apóstol San Pablo, es pues viviendo una vida en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en nuestro andar, en nuestro comer, en nuestro beber, en nuestro dormir, en nuestro levantar. Está diciendo entregar vuestra vida al Señor de una forma continua, de tal manera que todo lo que hagáis en vuestra vida, hacerlo como para Dios, agradándole en todo, ¿vale? Entonces, por desgracia, tenemos que decir que no todo el mundo vive en ese nivel de entrega. Tú sabes que hay el cristiano carnal o el cristiano inmaduro, que el cristiano carnal y el cristiano inmaduro pues no reúne esas condiciones, no porque Dios se lo quiera negar, sino porque ellos no han madurado. Agarrándonos, ¿verdad?, ese texto que dice Hebreo, mientras que el heredero sea niño, en nada se diferencia del esclavo, porque aunque sea heredero de muchos, si no maduras, no podrás poseer la riqueza. Entonces, no es porque Dios se la niegue, sino porque ellos no están aptos, no están capacitados para el asentamiento de la investidura de poder. No todo el mundo está apto para recibirlo, pero no porque Dios no quiera darla, sino porque la persona no se dispone a las exigencias, a las imponencias que la palabra del Señor nos impone para poder ser lleno. De acuerdo, tío. De acuerdo. Y una última pregunta. ¿El que bautiza en el Espíritu Santo y fuego? Nosotros, por ejemplo, usted ha leído Mateo 3:11, ¿no? Y habla de la persona del Hijo, habla de Cristo. Y después Sí, hay... de algún... Habla. No, siga, disculpe, tío. De alguna manera, hasta que el Espíritu Santo no hizo su manifestación en la tierra, la luz que tenía Juan es que sería él por medio del Espíritu Santo, lógicamente, ¿vale? O Juan, para mí, no conocía todo el proceso de cómo sería, pero sí sabía que iban a ser la iglesia bautizada en poder. Sin embargo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y en el verso 4, aquí Lucas nos dice, ¿verdad?, de que Jesús les hablaba de la promesa que el Padre les tenía hecha. ¿Y cuál era la promesa del Padre? La promesa del Padre era la venida del Espíritu Santo. ¿Y quien hace la llenura en el libro de los Hechos? Dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ¿quién iba a investir a la iglesia de poder? El Espíritu Santo. Lo que pasa es que tú sabes que la Biblia es complementaria. La Biblia no dice todo en un texto, ni en un texto podemos sacar una doctrina. Pero cuando nosotros conjugamos todos estos textos, entendemos que el bautismo, como bien nos dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando, le dijo Jesús, cuando venga sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Él va a ser quien os va a bautizar con el poder del Espíritu Santo. Es lo que tenemos que conjugar a la luz de estos textos
de que Juan tuvo una revelación como aquel que dice sin tenerla muy complementada, pero lo vemos complementado en el resto de la Biblia, que es el Espíritu Santo quien reparte los dones, quien inviste de poder, quien llena a la Iglesia del poder de lo alto, es el Espíritu Santo. De acuerdo. A ver, le paso una pregunta de Paco Pisa. La ha respondido el hermano, pero bueno, a lo mejor ha entrado tarde. Y esta es la pregunta, tío. ¿Cuál es la manera o norma, según la Biblia, para ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, pues lo hemos dicho y lo vemos, si queréis, en el libro de Efesios, donde encontramos una forma muy clara de que el apóstol San Pablo, de alguna manera, nos da luz cuando nos dice ser llenos del Espíritu Santo en el verso 18. No solamente dice ser llenos, sino que yo entiendo, a la luz de la palabra, con otros textos complementarios que hay que son paralelos a este, nos está diciendo que es viviendo una vida entregada completamente al Señor, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Entonces, esto con Colosenses, con Gálatas y con todos los textos que hemos mencionado, lo que nos está diciendo que para ser lleno del Espíritu Santo, una persona tiene que desearlo y tiene que estar ahí continuamente alabando, glorificando, orando, perseverando en la palabra, perseverando en la oración, perseverando en la convivencia con mis hermanos, dedicar una vida, hermano. Es de la manera que uno es lleno del Espíritu Santo, dedicando una vida a la voluntad de Dios y pasando mucho tiempo en su presencia. De acuerdo. Amén. Pues, tío José María, no hay ninguna pregunta más. Llevamos ya 1 hora y cuarto de programa. Ay, pues muy bien. Si hay algún Una buena hermano, hora. si hay algún hermano que quiera alguna pregunta, que tenga que hacer alguna pregunta, que la haga ya. Y si no, daremos por finalizado el tema. Yo creo que el hermano ha expuesto bien, muy bien, la enseñanza de esta noche, haciendo las diferencias entre ser bautizado en el cuerpo de Cristo, recibir el bautismo del Espíritu Santo y cómo mantenerse lleno del Espíritu Santo por medio de una santificación en la vida del creyente. ¿De acuerdo? Pues por lo visto, tío José María, no hay ninguna pregunta más. Pues muy bien. Desde aquí, nuevamente, te quiero dar las gracias por haber compartido con nosotros, por haber sido tan amable de ofrecerte. Gracias a ti. Nada, esperemos que pronto puedas estar con nosotros una vez más. Amén. Y que podamos disfrutar de su persona y de su ministerio. Y a ver si pronto nos vemos por aquí por Mallorca y aquí yo no bajo a Extremadura, que pronto nos vemos por aquí por la isla. Este verano, si siguen los niños por allí, iremos a dar una vuelta. Claro que sí, de verdad que sí. Pues nada, tío, una bendición estar con usted y muchísimas gracias. Venga, que Dios te bendiga, hijo. Igualmente, hasta luego.